Bienvenidos a Hecho en el Sur, el podcast oficial de la Cámara de Comercio del Sur y el Vigía News. Queremos hoy en este episodio darle la bienvenida a Guri Oliver de la funeraria Jackie Oliver. Gracias. Saludos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, cerquitita de nosotros. Estamos vecinos y de verdad que es un honor para mí estar con ustedes. Bienvenido a Hecho en el Sur, este podcast de la Cámara de Comercio. Y nada, nos gustaría comenzar, ¿verdad? Haciéndote una pregunta que le hacemos a todas las personas que nos acompañan, sobre todo la funeraria Jackie Oliver, que lleva muchísimos años con nosotros en la Cámara de Comercio del Sur. Y queremos, ¿verdad?, agradecerle ese apoyo que siempre han tenido con nosotros. Guri, cuéntanos un poquito sobre la historia de la funeraria, cuándo se fundó, cuántas generaciones llevan. Háblanos un poquito sobre ese. Pues mira, venía yo pensando en esa pregunta. Todo empieza con una historia de amor. O sea, como yo siempre digo, que todo lo que se hace con amor, pues queda bien. Y comenzó con mi abuelo. Mi abuelo, el papá de mi papá, había ingresado en una universidad en Texas para estudiar medicina. Él siendo jovencito, tenía 19 años. Y entonces, estando allá, conoce a mi abuela por carta. Mi abuela estaba en New York, había llegado de Italia, y entonces se empezaron a corresponder. En aquella época, estamos hablando de los años 40, yo creo que tal vez un poquito antes de los años 40, como en el 39 por ahí. Y entonces estaban correspondiendo, qué sé yo qué, y se enamoran. Se enamoran por carta. Él estaba en Texas estudiando medicina, como dije, para conocerla, pues imagínate, o sea, había que coger un tren, guagua, o sea, hacer lo que hubiera que hacer, estar días viajando. Dice la leyenda que cuando él llegó allí a conocerla, pues él se bajó yo creo que era un tren, no sé si era, no creo que habían aviones en aquella época, pero dice que cuando él se bajó del avión, o del tren, o de la guagua, pues él la vio, ella lo vio, y él, como era tan guapo, el papá de papi, era un pollo, era un Clark Gable de aquella época, tú sabes, Ronald Reagan, espectacular. Y mi abuela era preciosa. Y mi abuela lo vio y dijo, oh, baby, baby, baby. Y se quedó Baby Oliver. Así que ese es mi abuelo. Y ahí, pues, el abuelo la conoce a ella, se enchulan, olvídate, un enamoramiento espectacular, y deciden casarse. O sea, como en una semana. O sea, una cosa de película. Y entonces él no quería regresar a Texas porque no quería dejarla. O sea, así era el chule. Y entonces ahí un hermano, el esposo del hermano de mi abuela, de la hermana de mi abuela, le dijo al abuelo, le dijo, mira, si tú no quieres volver a Texas, pues quédate aquí y estudia para ser embalsamador, porque el señor, esposo de la hermana de mi abuela, tenía una funeraria, que son de apellido D'Angelo, son italianos. Y entonces así empezó. Abuelo se fue a estudiar en New York en los años 40. Se graduó en una escuela, la primera escuela de embalsamamiento más prestigiosa de Estados Unidos, la primera. Y entonces se quedó con abuela por allá, le cogió el gustito, empezó a trabajar en New York en una funeraria allá. En eso nació papi. En 1945 nació papi. Y estaban allá. Entonces, cuando el abuelo, el papá de él, que es mi bisabuelo, se entera de lo que estaba pasando por carta. O sea, no había internet, no había lo que hay ahora. Todo era por carta. Mira, viejo, ahora estoy haciendo esto. Ah, sí, ok. ¿Sabes qué? Y entonces, pues ahí él le dice a su papá, le dice, mira, yo voy a hacer esto en Puerto Rico. Yo quiero regresar con esta tecnología de embalsamamiento y todos estos conceptos nuevos a Ponce. Entonces el viejo, que era ingeniero, era militar retirado, pues estructura un cuartito en el patio como para embalsamar y empieza a comprar un equipo para hacer la funeraria en lo que abuelo se graduaba. Entonces en el 40 y más o menos como del 47, 48, pues vino abuelo de Nueva York con abuela y papi. Siempre me emociono cuando hago este cuento porque no tenían nada. O sea, era él y yo tengo un retrato de eso en la oficina de papi. Ese día, o sea, abuelo estaba con papi en los brazos, abuela en el otro brazo y la maletita de embalsamar. Y vino para empezar el negocio frente a la iglesia de la Merced, en el pueblo. Allí era una casita de madera.
Y ahí empezó todo. O sea, que todo empezó con una historia de amor. Bien, bien chévere. Y entonces, pues ahí empezaron. Abuelo, pues fue un innovador. Era, aparte de que, pues, yo pues lo extraño muchísimo porque, ¿sabes? Era todo para mí. Y él, pues, fue el innovador de hacer los velorios en las casas, en la funeraria, perdón. Empezaron haciéndolo todo en la casa, como era antes. Entonces, él se mudó de allí para la Concordia Esquina Aurora, que todavía está el edificio allí. Sí, sí. Todavía está el edificio y tío Robert, mi tío lo tiene. Y ahí empezaron a hacer los velorios en la funeraria. O sea, que él fue el innovador de eso. Aparte de que fue el innovador del embalsamamiento. O sea, el embalsamamiento arterial, que es una tecnología en aquella época moderna. En aquella época se le ponía un bloquecito de hielo a la gente, o sea, en la casa. Tú le puedes preguntar a tu abuelito, tu papá, un bloquecito de hielo. Una caja, no se embalsamaba. Y abuelo llegó con una tecnología, tú sabes, súper innovadora y de hecho, dicen los cuentos que cuando la gente a veces, pues él le decía de la tecnología, porque entraba la gente a la funeraria, y él le explicaba, mira, ya no necesitamos el bloque de hielo porque esto pues se va a hacer es un sistema, o sea, es científico. Y entonces la gente le decía, lo miraban como era joven, o sea, abuelo debía tener 20 y pico de años. Y le decían, yo lo entiendo usted, Oliver, pero hágame el embalsamamiento ese que usted dice, pero me le pone el bloquecito de hielo también. O sea, como que no le creían, tú sabes, era algo bien, bien innovador. Y así fue, pues de ahí para adelante, pues ya tú sabes, el resto es historia, pero todo empezó con una historia de amor. ¿Y se fundó en qué año? Bueno, nosotros, abuelo llegó de New York como en el 48, yo creo que me imagino tal vez un poquito antes. La funeraria oficialmente se fundó en el 49. Está puesto allí en el edificio del pueblo. 70 y tantos años ya. 70 y pico la matemática, estoy flojo en la matemática, pero es muchos años y varias generaciones. Vamos a decir que técnicamente pues empezó mi bisabuelo, después vino mi abuelo, después papi, después mi tío Robert y después yo. O sea que somos varios. Y esperemos que tenga también continuidad. Definitivamente tiene que haber uno que se quede con el negocio. Yo tengo mi hijo Julián que está estudiando biología, con ese me chave, pero los 3 nuevos, que ya te los acabo de enseñar, van para la funeraria obligados. Porque de hecho, así fue que me pasó a mí. O sea, cuando yo estaba, yo soy el nieto mayor. Y papi me decía, y yo le decía, tú sabes, en esas etapas que uno dice, pues papi, quiero estudiar para ser doctor. Y papi me decía, bueno, tú puedes estudiar para ser doctor, pero primero tienes que ser funerario. Y entonces después tuvo otra época que yo quería tener una compañía de troces. O sea, como los gorderos, así, como Luna, como Juan Luna, que es amigo mío. Puedes tener la compañía de troces después de que seas funerario. O sea, y todo fue así. Todos queríamos. O sea que el sello de funerario me lo pusieron desde que nací. Así que, pero estos 3 de ahora, pues yo los voy a peinar para que hagan los 3 turnos. 8-4, 4-12 y 12-8. O sea, los 3. Michael, Marcelo y Mateo. Así que ya sabes. Eso, Marlene dice que no quiere que sean funerarios, pero mami, tranquila, yo sé que me vas a escuchar. Tenemos que darle continuidad al negocio. Hay que seguir, eso es así, hay que seguir. Guri, ya nos hablaste, ¿verdad?, de esa historia tan hermosa de cuando se fundó la funeraria. Ahora me gustaría que nos dijeras un poco los servicios que están ofreciendo actualmente. Pues mira, nosotros somos una funeraria completa de full service. Nos mantenemos con las tradiciones, obviamente. Nos hemos ajustado a las cosas nuevas que han habido. Por ejemplo, pues lo de la cremación, que es algo que pues llegó a Puerto Rico hace como, yo te diría que llegó para quedarse hace 15 años. Todavía el promedio sigue siendo bastante bajito de cremation versus el funeral tradicional. Pero nosotros en la realidad de que tú como comerciante no puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que los clientes te pidan. Claro. O sea, tú tienes que dar lo que los clientes te pidan. Y nosotros, pues viendo que iba a haber esa necesidad, pues entonces invertimos en un crematorio. Y tenemos todas las facilidades del crematorio que son en la misma propiedad nuestra. Tenemos unas facilidades state of the art, 3 máquinas, una para mascotas y 2 para humanos. Eso es un negocio que lo lleva mi hermano aparte. Mi hermano lo administra y está unido a la funeraria. Pero en cuanto a los servicios funerarios, yo te diría que se ha mantenido la tradición bastante estable.
O sea, como yo le digo a la gente, la rueda está inventada. O sea, lo que sí nosotros hemos hecho es, pues, mantener la calidad, darle a la gente cosas. O sea, por ejemplo, si tú pues, vas a tener un velorio, pues o sea, que sea en la capilla más bonita que puedas tener. La cafetería, o sea, tenemos un museo, que eso pues es una idea de papi. Papi pues siempre ha sido medio, le gusta el cine. Pues una vez tuvimos un cine. Sí. Ya lo quitamos porque los nenes pues ahora les gustan más los celulares. Pero vamos a hacer como un lounge para que la gente se siente con los celulares. Y siempre pues manteniendo esa actitud de uno estar todo el tiempo viendo cómo es más cómoda se pueda sentir la gente. Pero en cuanto a los servicios funerales, les puedo decir que más o menos se han mantenido bastante iguales en los últimos 100 años. Lo que pasa es que pues, tal vez la gente, pues, antes iban a los funerales y todo el mundo era callado. Nadie hablaba, todo el mundo vestido de negro. Pues ahora no, ahora han ido cambiando las costumbres un poquito. Pero en cuanto a la parte técnica, yo te puedo decir, o sea, la parte que es natural de todos los seres humanos, todos tenemos que llegar a la funeraria, ver nuestro ser querido, llorar allí, abrazar a la persona, que sea que tú vas a ir a ver, o si tú eres la persona afectada, pues la gente viene a donde ti. O sea, es algo, fíjate, y eso demuestra que el ser humano es bien sencillo. O sea, no cambiamos mucho ese aspecto sentimental. Los sentimientos son sentimientos y siempre son iguales, no importa los años que pasen. Pero las costumbres cambian un poco. O sea, hoy en día pues la gente pues van a la funeraria y más tal vez es una celebración de vida. En ese aspecto pues es un poquito más informal, aunque nosotros siempre le damos un tono formal a las cosas, ¿verdad? Pues, pero no hay esa rigidez que había antes. Tú sabes, yo me acuerdo cuando nosotros éramos chiquitos, yo iba a la funeraria y para mí me decía, no puedes hablar, no puedes, tú sabes, coger, no puedes hacer nada, ¿sabes? Ahora no, ahora pues la gente va y nosotros pues hemos... A celebrar más la vida. Exacto, ¿verdad? hemos logrado hacerlos sentir como que están en su casa. O sea, darle ese significado que en inglés se dice funeral home, que es como una casa funeral. Pues nosotros hacerlos sentir que están en una casa. Y eso pues es el único cambio que te puedo decir que pues podamos notar. Te iba a preguntar qué los caracteriza, pero ya creo que me lo contestaste. Pero también he visto que tienen la capilla, que a veces celebran misas allí, ¿verdad? Rosario. O sea, que más allá del servicio funeral, Sí. también las facilidades están Sí, abiertas tenemos una iglesia, eso también tiene otro cuento, porque papi siempre hace el cuento de que si estuviera aquí, se queda con el canto, porque papi, ya tú sabes, ese fue el que me enseñó a hablar a mí, y yo hablo, así que imagínense. Pero papi, cuenta... Un saludo a Jackie. Exacto, un saludito a papi, que está por ahí en Orlando. Pero sí, papi, de hecho, papi iba a ser sacerdote, o sea, él quería ser sacerdote cuando era chiquito. Y hay un cuento cómico de eso que te lo voy a hacer después ahorita fuera del aire, ¿verdad? Pero pues él quería ser sacerdote. Él había comprado un altar y todo en la casa. Y entonces pues él mandó a hacer un altar con un señor de aquella época, el pueblo. Y él quería ser sacerdote. Pues no fue sacerdote. Entonces pues, pero como no fue sacerdote, pues entonces tiene la iglesia. Y cogió la iglesia y la hizo como si fuera una iglesia de verdad. O sea, una iglesia de verdad. Obviamente pues servimos todo tipo de religiones, ¿verdad? Los evangélicos, católicos, ¿sabes? De hecho la iglesia se llama Iglesia Ecuménica, ese es el nombre oficial, porque servimos a todo tipo de religión. Y entonces pues ahí se reúne la gente, damos, como tú dijiste, damos los rosarios, damos servicios después de la persona haber fallecido, la familia se reúne, o sea, aseguramos que dentro aunque haya pasado ya el funeral, pues sí aseguramos que la familia tenga un vehículo para reunirse nuevamente. Se le da esa opción a la gente, se le explica. Y lo hacen mucho, nos llaman, mira Guri, vamos a estar todos en Puerto Rico, queremos hacer una misa en memoria de mami. Vengan para acá, tú sabes, eso pues no le cobramos por eso a la gente viene y usa la iglesia. O sea, se siente que están en su casa. Adicionalmente a eso, en la iglesia ahora mismo tenemos también un columbarium de urnas, que eso pues son como unos lockers, ¿verdad? No sé si tú lo has visto en otros sitios. Pues eso se incorporó a la iglesia también, para darle
un vehículo que la gente pueda tener su urna en la iglesia. Como un cementerio. Sí, Vamos a hacer decir que es un cementerio en la iglesia. No lo vi, Eso es un cambio también, eso no lo había antes, eso es algo nuevo. me gustó mucho esa idea, ¿verdad? Porque es una, el que quiera que lo cremen, pero no Exacto. quiere mantener la ceniza en su casa, es una Exactamente. opción. Es una opción y la gente, y viene mucha gente, fíjate, yo me he sorprendido. Yo que casi siempre estoy ahí, y viene gente por las tardes y vienen familias. Yo tengo unas amigas que, pues no voy a decir el nombre de la, pero tengo estas amigas que tienen a su mamá allí, van mucho, ¿sabes? Y yo a cada rato coincidimos y estamos allí y van y se toman el cafecito. O sea, es una cosa cultural, que eso no lo hay en Estados Unidos. O sea, nosotros somos especiales en ese aspecto, el puertorriqueño. O sea, Tengo una pregunta en cuanto a cómo ustedes trabajan la adquisición de los servicios. Actualmente en la funeraria, ¿se puede hacer la compra con anticipación? ¿Es al momento? ¿Trabajan esos planes? lo hacemos de la manera que sea. En ocasiones, pues la gente viene, como en inglés se llama ad need. Ad Ujú. need quiere decir, pues, que vienen de momento. O sea, la persona fallece y nos llaman. Curiosamente, últimamente, pues, Prearreglo, no me hay salía la palabra. prearreglos. O sea, Prearreglo. de hecho, papi fue el precursor de los prearreglos en Puerto Rico. En los años 60, tal vez un poquito antes de eso, con abuelos. Y ellos empezaron a hacer esos planes. No lo habían formalizado como tal, pero sí, estructuraron un plan de prearreglo y lo hicieron formal. Más adelante lo hicieron formal. Eh, y eso, pues, es un beneficio, definitivamente. Pero todavía existe el que, mira, falleció mami, vamos a llamar a Guri. Sí, sí. O sea, y yo recibo muchas llamadas. Hace poco hay un chiste con eso con papi, porque pues papi sabe que siempre está allí conmigo. Y él hasta le dieron celos los otros días porque la gente entra a la oficina y preguntan por mí. Entonces los otros días entró una gente ahí y le dijeron, es que venimos a hablar con Guri. Y él, pues, ay, pero y queremos conocer a doña Jackie. Y él le dijo, un momentito, por favor. Guri es mi hijo y Jackie soy yo y soy machito. Le dijo así. Y entonces después yo lo escuché el cuento, ¿verdad? Y entonces él le dice a la secretaria, pero es que ahora todo el mundo mira preguntando por Guri. Ya nadie pregunta por mí. Ya nadie pregunta por mí. Y yo le digo, bueno, papi, yo llevo 35 años contigo más, tú sabes. Pero es así, a veces la gente pues me llaman y últimamente les acepto de que recibo muchas llamadas. Yo tengo 54 años, o sea que estamos llegando a ese cambio generacional donde nosotros somos los que estamos Claro. yendo a una funeraria por los abuelos o por los papás. Y eso pues resulta a veces también ser impactante para mí, porque como yo conozco a tanta gente, pues tú sabes, a veces vienen y me llaman, me dicen, mira, Guri, falleció papi, yo conozco a la persona. O sea que es un momento en mi vida que es interesante vivirlo porque te afecta mucho. Pero contestando tu pregunta, sí, ahí están los prearreglos, que es una manera muy eficiente de hacerlo porque vas con la mente clara y vas para prepararte para algo que es inevitable. O sea, todos vamos a llegar a ese momento, y si lo haces con anticipación, o sea, vas a la funeraria primero, y la persona pues está delicadita o no está delicada. Hay personas, yo tengo gente que van en salud, o sea, pareja. Diariamente yo atiendo 3 y 4 personas. Va en salud allí, mira, Uri, estamos aquí, estamos bien, pero queremos tener esto listo, todo organizado. Y yo siempre digo, qué bonito es esto ante los hijos de tú hacer eso, para que no tengas dejarle esa carga a los hijos cuando sea el momento. Pues hay confusión, o sea, cuando hay un fallecimiento, pues, por más que sea, pues hay siempre confusión. Sí, hay Yo, personas que todavía le tienen un poco... bueno, es un tema que nadie quiere. Pero lo ideal es Cosas seguras Eso es así. que tú vas a nacer y que vas a morir. Eso es así. Ahí, como dicen en inglés también, hay dos cosas que son for sure: death and taxes. O sea, Añadimos la muerte y los taxes. Hay que pagar contribuciones de todos los daños. Pero es así, es algo que Es un tema que hay que hablarlo sí, también, es un ¿verdad? tema que hay que hablarlo. Lo que pasa es que hay veces que yo digo que tiene que ver con los valores familiares a veces. A veces en algunas familias, pues, los hijos
aman tanto a sus papás y Que les da miedo. hay tanto amor que le tienen miedo a eso, le tienen miedo a la pérdida. Yo me monto en ese bote, o sea, me monto en ese bote porque yo no puedo imaginarme a mi vida sin papi y mami. O sea, especialmente, ¿sabes? Pensar en eso, yo nunca pensé, ¿sabes? Mis abuelos, ¿sabes? Abuelo, el papá de papi, que éramos bien close, tú sabes, y hasta nos parecíamos un poquito, él era mucho más lindo que yo. Yo sé que yo soy lindo, ¿verdad? Pero tú sabes, pero él es mucho más lindo, ¿no? Entonces, abuelo era otra cosa, o sea, abuelo era, tú sabes, de verdad. Y yo nunca pensé, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, Sí, uno no se prepara. Es bien difícil, o sea, Ok. tú hablar de eso, pero parte de lo que nos caracteriza es que cuando la gente entra allí, que a veces entran en el último hilito de no querer entrar, pero entran. Entonces yo los jalo y vente para acá, vente, vamos a aceptarlo. Entonces, de hecho, a veces las secretarias me dicen, pero, o sea, Guri, que tú le dijiste a esa gente porque entraron serios, entraron con caras de asusto y salieron riéndose. Pues porque eso es parte de lo que nos caracteriza, o sea, esa sensibilidad y La buscar. sensibilidad y la confianza Exacto. para que puedan Exactamente. aceptar el proceso, eso es bien importante. Asimilar ese proceso y verlo como una etapa de que todos vamos a llegar. Claro. Yo a veces empiezo con el chiste, de la gente se queda así como que, digo, obviamente dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Pero en la mayor parte de los casos, porque los prearreglos casi siempre son para personas mayores. O sea, nadie piensa en hacer un prearreglo para personas como nosotros, que somos unos nenes, tú ¿sabes? Son para personas mayores. Entonces, pues a veces pues yo empiezo con este chiste. Yo les digo, pues como todos ustedes saben, pues tenemos que prepararnos y esto y lo otro. Entonces le digo así, pues como ustedes saben que pues todos ustedes tienen que pasar por esto. Y las personas me miran así y me dicen, ¿cómo que todos ustedes? Yo no, pues yo no puedo pasar por eso. Yo que guío el fúnebre, si yo me muero, ¿quién va a guiar el fúnebre? Entonces con eso tú rompes el hielo. O sea, rompes el hielo, la gente se ríe y pues y lo haces algo ameno. Y entonces pues ahí pues, tú sabes, la psicología Hay que trabajar. es bonito, exacto. Guri, ¿qué hace Jackie Oliver, la funeraria, para ayudar a la comunidad? ¿En qué se envuelven? Papi. Sé que ustedes hacen muchas cosas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Hecho, papi, bueno, yo todavía te puedo decir, te acepto de que, bueno, ustedes conocen mi vida personal, ¿verdad? Pues todo el mundo conoce un poquito de mí. Pero en el caso mío, pues yo te puedo decir que yo estoy bastante enfocado en mi familia en este momento. O sea, no hay break. Pero papi es un campeón. O sea, Sí. papi está metido en la Cámara de Comercio, papi está metido bueno, antes estaba la Asociación de Ejecutivos de yo no sé qué. O sea, papi está metido en todo. O sea, y básicamente, pues, eso es algo que tú tienes que hacerlo. O sea, de hecho, eso va en unísono con la actitud ante el negocio. O sea, tú tienes que reinvertir. O sea, tú puedes y tienes que donar. O sea, tienes que ayudar. O sea, tienes que por ejemplo, una de las cosas que la gente me dice, pero y ahí en la funeraria, ¿cuáles son los precios de ustedes? Y yo, bueno, los precios de nosotros pues son tanto y tanto y tanto. Y si una persona no tiene nada, o sea, no tiene nada para un funeral porque la persona es indigente o la persona, pues mira, no le cobramos nada. O sea, que toda persona va a tener un funeral digno. O sea, y eso es una filosofía de tú devolver. O sea, tú tienes que De agradecer. reinvertir, devolver, y eso es una de las cosas que nosotros estamos constantemente pendientes. De hecho, tengo muchos problemas con papi con eso a veces porque pues él siempre está con la filosofía también, pero él es un poquito más lento. Entonces, pues yo pues quiero hacer innovaciones en el edificio, quiero comprar carros nuevos, y entonces él pues como que, espérate, aguanta tu momentito, espérate, cógelo con calma. Tú sabes, y entonces en cuanto al envolvimiento comunitario, pues lo mismo, o sea, allí llega diariamente muchas personas, tú sabes, que nos piden ayuda para eventos, para cosas de lo que sea, de la alcaldía, la Cámara de Comercio, tienen lo que está ahí, y tú tienes que estar, o sea, tú tienes que devolverle al pueblo en agradecimiento al patrocinio, tienes que devolverlo, o sea, tienes que hacerlo. Y papi olvídate, papi no para, o sea, yo a veces no, y se queja, él empieza a quejarse. Estábamos en la cafetería el otro día y entonces está quejándose ahí. No, pero es que ya no soy el mismo Jackie de antes y qué sé yo qué, y ya no puedo treparme en el techo. Y yo, papi, o sea, tú tienes 80 años, porque te cuento, tú tienes 80 años, entonces yo le digo, y pues, me siento que me estoy muriendo, que sé yo. O sea, de momento llegaste tú allí, llegaste tú.
Y yo lo miro y cambió, se transformó completamente, empezó a hacer chistes y todo. Entonces, pues tú te vas. Y yo le digo, papi, pero venga, pero tú no te estás muriendo hace 5 minutos. Me dice, no, lo que pasa es que llegaron las muchachas ahí, ¿entiendes? Entonces, tú sabes, se me quitó. O sea, es una energía, o sea, él tiene una energía que yo te digo, él y mami también, los dos, o sea, mami lo sigue, son una pareja espectacular, llevan 55 años juntos. Y están en ese aspecto todo el tiempo de contribuir. Papi, pues, contribuye con la banda municipal, papi, ¿sabes? Los donativos que papi le da, pues, a muchas sociedades benéficas, ¿sabes? Papi es una persona... Notar, él siempre sabe. Él comparte todo, él no tiene nada de él, ¿sabes? Papi es una persona que... No es porque sea mi papá, pero de verdad, él o sea, tú te sorprenderías, o sea, él es un héroe anónimo, de verdad, ahí está. Mira, ahí Superman ahí arriba. Estábamos viendo el Superman. No lo mire, que nos desconcentramos. No mire el Superman. Pero es así, y eso tú tienes que hacerlo. Cuando tú tienes un negocio, tienes que devolver de diferentes maneras, tú sabes. Sí. Y la realidad es que no tengo la menor duda que esa ha sido una de las claves para el éxito de la funeraria. Así que nada, Guri, te queremos dar las gracias. Como dijo nuestra presidenta Nori, la funeraria Jack Oliver es uno de los socios más antiguos de nuestra institución y queríamos que los socios pudieran conocer. Yo creo que no existe ponceño que no sabe de la funeraria Jack Oliver, eso no tiene duda. Pero gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a ustedes. Queríamos tenerlos en un Hecho en el Sur y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo episodio. No me quiero ir sin antes invitarlos a que visiten las plataformas de la Cámara de Comercio del Sur y el Vigía News y recordarles que tienen una cita. La próxima semana, jueves y viernes, que tenemos nuestra convención en el Hilton. Sur 2025, los invitamos para que se den cita. 23 y 24. 23 y 24, el próximo jueves y viernes en el Ponce Hilton. Vamos a tener una serie de educativas, foros. Por favor, busquen todo ese itinerario y la agenda en nuestras redes para que vean todo el programa educativo tan interesante que hemos preparado. Dato importante es que todos nuestros eventos educativos son libres de costo. Para el patrono es una oportunidad excelente de tú preparar ese personal, un servicio que te ofrece la Cámara de Comercio, ¿verdad? Es importante que lo aprovechen. Es libre de costo, simplemente usted se va a registrar. Y si le gusta entonces comunicarse a través de teléfono, nos consiguen en el 787-844-4400. Estamos allí en la calle Isabel, número 65 en Ponce. Gracias y los espero en el próximo episodio de Hecho en el Sur.